Hola, ¿cómo están? En esta predicación vamos a hablar sobre el asunto de la conversión. Para la conversión vamos a leer un texto bíblico, que es el texto de Jesús y Nicodemo. Vamos a leer del versículo 1 al 15 del capítulo 3 de Juan, que es donde se desarrolla el evento. Primero lo vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, que es una versión parafraseada, lo vamos a leer de corrido. Dice: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó: ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Acá lo hemos leído de corrido. Ahora vamos a hacer el análisis, la meditación, el estudio, utilizando no la versión parafraseada, sino la versión Reina Valera Gómez. Y vamos a comenzar versículo a versículo. El versículo 1 dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. ¿Dónde lo había visto a Jesús Nicodemo? Juntamente con muchos otros hijos de Israel, Nicodemo había sentido honda angustia por la profanación del templo. Había presenciado la escena cuando Jesús echó a los compradores y vendedores. Contempló la admirable manifestación del poder divino. Vio al Salvador recibir a los pobres y sanar a los enfermos. Vio las miradas de gozo de estos y oyó sus palabras de alabanza, y no podía dudar de que Jesús de Nazaret era el enviado de Dios. Nicodemo lo ve en la purificación del templo. Recordemos que el ministerio de Jesús comienza con bautismo, la tentación en el desierto, luego el llamamiento de los primeros discípulos, luego viene la purificación del templo, las bodas de Caná, o primero la boda de Caná y después la purificación del templo, y luego viene la charla con Nicodemo. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. ¿Por qué fue a ver Nicodemo a Jesús de noche? Nicodemo deseaba ardientemente entrevistarse con Jesús, pero no osaba buscarle abiertamente. Sería demasiado humillante para un príncipe de los judíos declararse simpatizante de un maestro tan poco conocido. Si su visita llegase al conocimiento del Sanedrín, le atraería su desprecio y denuncias. Resolvió pues verle en secreto, con la excusa de que si él fuese abiertamente, otros seguirían su ejemplo. Fíjense que a Nicodemo
Le interesaba mucho lo que pensaran los demás, porque no quería que el Sanedrín se entere que él seguía un maestro que no era conocido, ¿no? Y cabe preguntarnos cada uno de nosotros, ¿somos seguidores de pastores? ¿Del pastor de turno, el pastor famoso de turno? ¿De pastores históricos? ¿O somos seguidores de Jesús? Pasamos más tiempo hablando con Jesús, leyendo su palabra y pidiéndole la dirección del Espíritu Santo para que Él nos la explique, o nos dedicamos a leer libros o a ver videos de YouTube de sermones ajenos. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿A qué había ido Nicodemo primero y principal? Nicodemo había venido al Señor pensando en entrar en discusión con él. ¿Por qué? Porque el método habitual de instrucción rabínica era el de preguntas, respuestas y debate. Nicodemo estaba acostumbrado a debatir. Se hacía una pregunta, se daban las respuestas y se debatía. Jesús no iba a debatir nada. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo: el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Qué pensaba Nicodemo del pueblo judío? Nicodemo mismo había sentido que había falta de espiritualidad entre los judíos, que en gran medida estaban dominados por el fanatismo y la ambición mundanal. Había esperado que se produjese un mejor estado de cosas al venir el Mesías. El diagnóstico de Nicodemo era correcto. De hecho, Isaías, antes de ser convertido, tenía el mismo diagnóstico del pueblo, que tenía labios inmundos. Pero ¿qué pensaba Nicodemo de él mismo? Sin embargo, el mensaje escrutador del Bautista no había producido en él convicción de pecado. Era un fariseo estricto y se enorgullecía de sus buenas obras. Era muy estimado por su benevolencia y generosidad en sostener el culto del templo y se sentía seguro del favor de Dios. Le sorprendió la idea de un reino demasiado puro para que él lo viese en la condición en que estaba. Sin un nuevo corazón, Nicodemo no podía entender nada del reino de Dios. Lo que le sorprendió a él es que él pensó que la tenía clara, y era absolutamente al revés. Nicodemo sabía lo que era el nuevo nacimiento, ¿se entendía esta figura? La figura del nuevo nacimiento que Jesús había empleado no era del todo desconocida para Nicodemo. Los conversos del paganismo a la fe de Israel eran a menudo comparados a niños recién nacidos. Por lo tanto, debió percibir que las palabras de Cristo no habían de ser tomadas en su sentido literal. En el caso de Nicodemo, ¿él pensaba que debía convertirse o no? Por virtud de su nacimiento como israelita, Nicodemo se consideraba seguro de tener un lugar en el reino de Dios. Le parecía que no necesitaba cambio alguno. Ahora, ¿cómo tomó Nicodemo estas palabras de Jesús donde le estaba diciendo al príncipe de los judíos: tenés que nacer otra vez? Le sorprendieron las palabras del Salvador. Le irritaba su íntima aplicación a sí mismo. El orgullo del fariseo contendía contra el sincero deseo del que buscaba la verdad. Se admiraba de que Cristo le hablase así, sin tener en cuenta su posición de príncipe de Israel. Fíjense lo que estaba pasando dentro de Nicodemo. Por un lado, el orgullo de su posición, de su conocimiento, batallaba con la sinceridad de querer conocer la verdad. El orgullo de creer que lo sabía todo batallaba con la sinceridad de decir: yo al fin y al cabo quiero la verdad. Y si es admitir que no sé nada, que así sea. Pero batallaban estas dos cosas dentro de él. Este ejemplo de orgullo, pero sinceridad, lo veo muy plasmado en un testimonio que ocurrió en un momento a solas con Cristo, del cual no fui parte. Pero luego del primer momento, cuando empieza el segundo, luego de la parte práctica, en el primer momento donde se va a hablar con Jesús, ¿no? Sin pedir y sin agradecer, para no entrar en el cliché de lo que hacemos siempre, una señora pidió pasar a contar cómo había sido su experiencia luego de ese primer momento. Ella manifestó que tenía más de 30 años
de bautizar en la iglesia adventista y que era un miembro frecuente, un miembro activo, un miembro que trabajaba en la iglesia. Pero cuando fueron a la naturaleza a hablar con Jesús como un amigo, pero sin pedirle ni agradecerle, dice que ella, los 20 minutos que fueron, no pudo decirle absolutamente nada. Estaba al frente de un desconocido, fueron sus palabras. No conozco a Jesús. Y esto es maravilloso porque se ve que una persona de 30 años en la iglesia activa, cuyo orgullo puede haber crecido mucho, el Espíritu Santo la llevó a desear conocer realmente a Jesús y sincerarse con su estado. Esta misma batalla estaba teniendo Nicodemo, y esta misma batalla tuvo esta señora que finalmente ganó la sinceridad y la humildad, porque ella pasó al frente a exponer su condición y a demostrar que quería hallar la verdad sin importar si le costaba confesar que realmente no conocía a quien debiese haber conocido hacía más de 30 años, ¿no? Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Por qué Nicodemo le contesta así a Jesús si ya sabía lo que era el nuevo nacimiento? Si tenía el conocimiento teórico al menos. La sorpresa le hizo perder a Nicodemo el dominio propio y le contestó a Cristo en palabras llenas de ironía. Como muchos otros, al ver su conciencia confrontada por una verdad aguda, demostró que el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios. Claro, porque Nicodemo no estaba convertido aún. No hay nada en él que responda a las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Empezó a ser irónico, ¿no? Porque le estaba doliendo a Nicodemo, porque tenía esa batalla dentro de él. Versículos 5 al 8. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer otra vez. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué Jesús añade la explicación del viento? Fíjense cómo Jesús va revelando la luz, no toda junta, sino de a poco. De la misma manera que nosotros, si estamos en una habitación totalmente oscura y nos prenden una luz muy potente de repente, eso nos daña los ojos, sino que tenemos que empezar a abrir quizás un poco la cortina para que entren los primeros rayos de luz, que los ojos se acostumbren, y así ir paulatinamente. Jesús hace lo mismo. Primero le habló de que tenía que nacer de nuevo. Eso toca el corazón de Nicodemo. Luego da un poco más de luz Jesús. Habla de el agua y el Espíritu, es decir, el bautismo ritual, pero también el bautismo del Espíritu Santo, la conversión que viene por el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús añade la explicación del viento? Dice el espíritu de profecía que Nicodemo estaba todavía perplejo y Jesús empleó el viento para ilustrar lo que quería decir. Jesús le continuaba revelando un poquito más de luz para que Nicodemo fuera entendiendo paso a paso. En el versículo 9 dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿A qué se refería Nicodemo? ¿Por qué le pregunta esto a Jesús? ¿A qué clase de cómo se estaba refiriendo Nicodemo? Mientras Jesús estaba hablando, algunos rayos de la verdad penetraron en la mente del príncipe. La suavizadora y subyugadora influencia del Espíritu Santo impresionó su corazón. Sin embargo, él no comprendía plenamente las palabras del Salvador. No le impresionaba tanto la necesidad del nuevo nacimiento como la manera en que se verificaba. Fijémonos que Nicodemo estaba más interesado no en nacer de nuevo, sino en cómo era que el Espíritu Santo operaba para que una persona nazca de nuevo. Podríamos decir
la parte celestial del asunto. Pero Jesús quería llevarlo a la otra verdad. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Por qué le dice esto Jesús? Por cierto que un hombre encargado de la instrucción religiosa del pueblo no debía ignorar verdades tan importantes. Las palabras de Jesús implicaban que en vez de sentirse irritado por las claras palabras de verdad, Nicodemo debiera haber tenido una muy humilde opinión de sí mismo, por causa de su ignorancia espiritual. ¿Cómo se tomó Nicodemo estas palabras? Cristo habló con tan solemne dignidad y sus miradas y su tono expresaban tan ferviente amor que Nicodemo no se ofendió al cerciorarse de su humillante condición. ¿Le dolió a Nicodemo? Sí, pero no se espantó. No estuvo en una posición de ataque, sino que asumió que era verdad, ¿no? Y todos los que enseñamos a otros, tanto los que predicamos, los que son maestros de escuela sabática, los que están a cargo de ministerio, tenemos que hacernos esta pregunta, que ya la vamos a ver en mayor profundidad. ¿Estamos convertidos? Porque el estar convertidos no implica estar dentro de la iglesia. Nicodemo lo estaba. Y Nicodemo tenía un cargo muy alto en la iglesia y era un maestro muy apreciado. Pero no había conversión. ¿Estamos convertidos? Versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿Dónde se le había dado testimonio antes a ellos en Moisés y los profetas? Sobre el nuevo nacimiento. Ellos tenían pruebas de esto. Dice Elena que no tenía excusa la ceguera de Israel en cuanto a la regeneración. Isaías había escrito: todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Así que no existía un soy del linaje de Abraham, ya soy limpio. David había orado: crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí un corazón, ¿no? Por medio de Ezequiel había sido hecha la promesa: les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis mandamientos. Entonces ya se había hablado de esto. Nicodemo, que ya había leído estos pasajes anteriormente, ¿estaba recibiendo un poco de luz ahora o no? ¿Estaba empezando a entender? Nicodemo había leído estos pasajes con mente nublada en el pasado, pero ahora empezaba a comprender su significado. Veía que la más rígida obediencia a la simple letra de la ley, tal como se aplicaba a la vida externa, no podía dar a nadie derecho a entrar en el reino de los cielos. En la estima de los hombres, su vida había sido justa y honorable, pero en la presencia de Cristo sentía que su corazón era impuro y su vida profana. Iba entendiendo de a poco Nicodemo. Versículo 12. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijere las celestiales? ¿Cuáles eran las cosas terrenales y cuáles eran las cosas celestiales? Elena lo explica. Si Nicodemo no podía recibir las enseñanzas de Cristo, que ilustraban la obra de la gracia en el corazón, lo terrenal, ¿cómo podría comprender la naturaleza de su glorioso reino celestial? Si no discernía la naturaleza de la obra de Cristo en la tierra, lo terrenal, no podría comprender su obra en el cielo. Versículos 13 al 15. Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Jesús trae esta historia a colación? Nuevamente por lo mismo que dijimos antes: nacer de nuevo, luego explica un poquito más agua y el espíritu, luego explica un poquito más el viento, y ahora va una historia que Nicodemo conocía. Nicodemo se sentía atraído a Cristo. Mientras el Salvador le explicaba lo concerniente al nuevo nacimiento, ahora pasa la parte importante.
sintió el anhelo de que ese cambio se realizase en él. ¿Por qué medio podía lograrse? Jesús contestó a la pregunta que no llegó a ser formulada. Fíjense cómo va en el camino de la conversión ocurriendo. Primero una persona no convertida. Luego la batalla entre su orgullo de entender que no está convertida. La aceptación de esa no conversión. El arrepentirse por su orgullo y el creer que había sido convertida. Pero luego viene el anhelo de ser convertido. Y ahí, a medida que el corazón de Nicodemo iba aprendiendo e iba cumpliendo los pasos, es que Jesús le revela la fórmula. ¿Cómo se lo explica? ¿Sí? Este terreno era familiar para Nicodemo, recordemos la historia. El símbolo de la serpiente alzada le aclaró la misión del Salvador. Cuando el pueblo de Israel estaba muriendo por las mordeduras de las serpientes ardientes en el desierto, otra queja más, Dios indicó a Moisés que hiciese una serpiente de bronce y la colocase en alto en medio de la congregación. Luego se pregonó por todo el campamento que todos los que mirasen a la serpiente vivirían. El pueblo sabía muy bien que en sí misma la serpiente no tenía poder de ayudarle. Era un símbolo de Cristo. Así como la imagen de la serpiente destructora fue alzada para sanar al pueblo, un ser en semejanza de carne de pecado, Jesús, iba a ser el redentor de la humanidad. Y acá viene la lección importante. Los que habían sido mordidos por las serpientes podrían haberse demorado en mirar. Podrían haber puesto en duda la eficacia del símbolo de bronce. Podrían haber pedido una explicación científica, pero no se dio explicación alguna. Debían aceptar la palabra de Dios que les era dirigida por Moisés. El negarse a mirar era perecer. No es mediante controversias y discusiones como se ilumina el alma. Debemos mirar y vivir. Acá vimos cómo ha sido el proceso de la conversión en Nicodemo. Pero ahora vamos a buscar todos los principios, tanto en esta historia como en los textos de Elena. Punto número 1. ¿Es importante convertirse? Sí, porque Juan 3:3 nos dice, lo leímos, el que no naciera otra vez, el que no es convertido, el que no tiene un nuevo corazón, no puede ver el reino de Dios. No lo puede ver, no lo puede discernir. El mundo se divide en dos categorías de personas, los conversos y los inconversos. No hay otra. No es entre católicos o no católicos, o entre adventistas y no adventistas. Es entre conversos e inconversos. Hay conversos en todos lados y hay inconversos en todos lados, incluso en otras iglesias. La iglesia adventista es la que tiene la mayor luz, por supuesto, lo sabemos, y a mayor luz, mayor responsabilidad. Pero el mundo se divide en esas dos categorías, conversos e inconversos. Ahora, si yo tengo un cambio de conducta o veo en alguien un cambio de conducta, ¿eso implica que está convertida esa persona? El camino a Cristo nos dice que es cierto que puede haber una conducta externa correcta sin el poder renovador de Cristo, es decir, sin la conversión. Un corazón egoísta puede realizar actos de generosidad. Entonces no me guío simplemente por la conducta. ¿Se hereda la conversión? Tampoco, porque el espíritu de profecía nos dice que la gracia no se hereda. Entonces no importa si mis padres están o no convertidos, yo tengo que tener ese nuevo nacimiento. ¿Debo saber el momento y lugares exactos de mi conversión? El camino a Cristo nos dice que es posible que una persona no sepa indicar el momento y lugares exactos de su conversión, o que no pueda tal vez señalar el encadenamiento de circunstancias que la llevaron a ese momento, pero esto no prueba que no se haya convertido. Entonces no es necesario que yo me acuerde que fue en tal retiro o en tal momento, en tal fecha. No funciona de esa manera. Si noto más mi pecaminosidad, si de repente veo el pecado con la misma conducta que tengo siempre, noto más mi pecaminosidad, me es más claro. Entonces eso implica que no estoy convertido, sino que por el contrario voy camino abajo. Tampoco. El camino a Cristo nuevamente nos dice que cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás. Esta es una señal cierta de que los engaños de Satanás
han perdido su poder y de que el Espíritu de Dios te está despertando. Fíjense que es notar en las mismas condiciones más la pecaminosidad. No significa que si de repente empecé a ser infiel, mentir, robar, no guardar el sábado, no venir más a la iglesia, que no me interesan las cosas de Dios, entonces, bueno, está sobreabundando el pecado, estoy más cerca de Dios. No, es notar en la misma situación cada vez más mi diferencia de carácter entre Jesús y yo. Tener un nuevo corazón implica un éxtasis de los sentimientos, un éxtasis de las emociones, un cambio allí. Elena nos dice que Satanás induce a la gente a pensar que porque han sentido un éxtasis de los sentimientos se han convertido. Pero no cambia su vida íntima, sus acciones son las mismas que antes. Oran largo y tendido y constantemente se refieren a los sentimientos que experimentaron en tal y tal ocasión, pero no viven una vida nueva. Lo que experimentan es un mero sentimiento superficial. Edifican sobre la arena y cuando llegan los vientos adversos, su casa es arrasada. Justamente para ver cómo está nuestro corazón, pero por sobre todas las cosas para que lo veamos nosotros, es que están las pruebas. Si en las pruebas yo no me enojo con Dios y no lo culpo a Él y las paso a las pruebas, entonces eso revela el estado de mi corazón, la casa sobre la roca. Pero si en las pruebas yo caigo, ahí yo veo cómo está mi corazón. Es un autodiagnóstico, sin importar qué es lo que vean los demás. Yo me veo a mí mismo. Entonces, no implica un cambio de sentimientos. ¿Hay gozo al tener una mayor comunión con Cristo? Claro, pero el éxtasis de sentimientos y emociones no es lo que se busca para ver que el cambio esté allí. Habiendo descartado todos estos no, ¿qué es la conversión? Elena dice que la conversión en el deseo de toda la gente, es página 189, nos da una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Fíjense que la conversión no habla de portarse bien, habla que la conversión es una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. La definición más clara que he leído de conversión está en la tesis 24 de las 95 tesis acerca de la justificación por la fe de Morris Bentman. Dice: la conversión es la obra del Espíritu Santo, quien produce en el ser humano un cambio de actitud hacia Dios y crea en él una nueva capacidad para conocer al Señor. Fíjense que en ningún momento habla de conducta, habla de actitud hacia Dios y una nueva capacidad para conocerlo y una obra que es hecha por el Espíritu Santo. El cambio de conducta viene después. ¿Cuándo se convirtió el hijo pródigo? ¿Cuando se fue de la casa del padre o cuando llegó? Bien, en realidad no fue en ninguno de los dos momentos, fue en el chiquero. El hijo pródigo se convierte en el chiquero, porque en el chiquero cambia su actitud hacia Dios. ¿Dónde estaba el hijo pródigo inmediatamente después de haberse convertido? Seguía en el chiquero. Pero ¿qué había cambiado? Su actitud hacia su padre. Ahora, en lugar de estar lejos, quería estar cerca. Ahora, en lugar de alejarse de su hogar, quería volver al hogar. Ahora, en lugar de creer que la independencia y la herencia era mejor que estar con su padre, entendía que la independencia y la herencia no servía para nada, sino que quería permanecer con su padre. Y tardó seguramente unos días en volver a la casa, pero su actitud hacia su padre había cambiado. La conversión creó en él una nueva capacidad para conocer a su padre. Porque ¿qué se dio cuenta el del padre? Mi padre finalmente tenía razón. Mi padre finalmente es bueno. Quiero volver con mi padre. Otra pregunta sobre la conversión. ¿La conversión es una experiencia instantánea? ¿Se da de un momento al otro? ¿O es un trabajo que sí se verifica de un momento al otro, pero es un trabajo de cierto tiempo? El deseo de toda la gente dice que poco a poco, tal vez inconscientemente para quien las recibe, se hacen impresiones en la mente que tienden a atraer el alma a Cristo. Dichas impresiones pueden ser recibidas meditando en Él, leyendo las Escrituras u oyendo la palabra del predicador viviente. Repentinamente, al presentar el Espíritu un llamamiento más directo, el alma se entrega gozosamente a Jesús. Muchos llaman a esto conversión repentina,
Pero esto en realidad es el resultado de una larga intercesión del Espíritu de Dios. Es una obra paciente y larga. Entonces, el clic probablemente se vea que es instantáneo, pero viene siendo un trabajo de un buen tiempo del Espíritu en esa mente, ¿sí? Por eso Elena tiene en uno de sus libros, yo creo que es El conflicto de los siglos, no recuerdo, el problema de las conversiones instantáneas, los reavivamientos modernos, ¿no? Donde la gente cambia en un momento quién es. Otra pregunta importante, ¿la conversión es una sola vez? Entonces yo puedo decir, sí, yo identifico que mi clic, mi cambio fue hace 10 años y con eso basta, ¿es una sola vez? ¿O es algo continuo? Nuestra elevada vocación dice que se necesita una conversión genuina, no de una vez en años, sino de todos los días. Esta conversión pone al hombre en una nueva relación con Dios. Y Rivión Herald del 6 de enero de 1885 dice, no importa cuán completa haya sido nuestra consagración cuando nos convertimos, no nos servirá de nada al menos que la renovemos diariamente. Entonces la conversión es diaria. Si vos ayer dejaste de tener relación con Jesús, ayer no te convertiste. Si hoy no tuviste tu relación con Cristo, como lo vamos a ver, no te convertiste. Es de todos los días. Y allí radica la batalla de la fe. Pero ahora vamos a ver un poco el asunto de, bueno, ¿cómo se evidencia la conversión? ¿Cómo me doy cuenta que alguien puede estar convertido? Pero por sobre todas las cosas, ¿cómo me doy cuenta que yo estoy convertido? Y que estoy convertido hoy. ¿Cuál es la señal de un nuevo corazón? Dice Elena. Una vida transformada. Hay un diario y continuo morir al egoísmo y al orgullo. Se notará un cambio en el carácter, en las costumbres, en las ocupaciones. El contraste entre lo que eran antes y lo que son ahora será muy claro e inequívoco. Aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. Han dejado las costumbres y modas vanas del mundo. Preguntas para hacernos a nosotros mismos. Camino a Cristo. ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién me gusta hablar? ¿Para quién son mis más ardientes afectos y mis mejores energías? Si soy de Jesús, mis pensamientos están con Él y le dedico mis más gratas reflexiones diarias. Anhelo ser semejante a Él, anhelo tener su espíritu, anhelo hacer su voluntad y agradarle en todo. Esto nos tiene que servir para que cada uno haga una introspección de cómo está su vida. ¿Sigo convertido? ¿Me convertí alguna vez? Y si me convertí, ¿me mantengo convertido o no? ¿O estoy medio flojo en eso? Otro error a descartar. Cuando me convierto, ¿entonces significa que ya no peco más? ¿Soy súper obediente? No. La conversión me conduce a una vida transformada, pero eso es un proceso. Ministerio de Curación, página 360, dice que las preciosas gracias del Espíritu Santo no se desarrollan en un momento, se adquieren mediante la experiencia de años. El Camino a Cristo, página 57, dice que el carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas que ocasionalmente se ejecutan, sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales en la vida diaria. Es decir, si yo voy creciendo en mi relación con Cristo, es como que voy subiendo una montaña, ¿sí? A ser cada día más semejante a Él. ¿Puedo tropezar en algún momento y caer? Sí. Eso me va a llevar a tomar dos decisiones. O me enojo y bajo, con lo cual me voy a separar de Él, no voy a estar convertido y mi carácter se va a ir haciendo cada día más diferente al de Él. O me levanto, confieso mis pecados, recibo el arrepentimiento, el perdón y continúo subiendo. Es la tendencia de mis actos y mis palabras. En cambio, si yo me alejo de Dios, ¿sí? Voy a constantemente ir hacia abajo. Mi tendencia va a ser a pecar y ocasionalmente voy a quizás portarme bien. Pero no hay una tendencia.
Punto importante, ¿no? Que es lo que muchas veces queremos hacer. ¿Puedo yo convertir a otra persona? ¿No? Elijo esta pareja que no es cristiana, pero bueno, yo la voy a convertir. Yo la voy a convertir. O me estoy poniendo de novio con tal que no le interesan las cosas de Dios, pero yo lo voy a convertir. O quiero convertir a mi hijo, a mi hija, yo me voy a encargar de eso. O a mis padres, ¿no? El deseo de toda la gente dice, y ya lo hemos leído y debería quedar claro, que este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Ahora, ¿puedo ser instrumento para ayudar en la conversión de la otra persona? Sí, si yo paso mucho tiempo con Jesús, lo contemplo, medito en sus cosas, escudriño las escrituras, oro, Él va a ir imprimiendo su carácter en mí. Y ese carácter en mis actos y palabras se va a ver y la otra persona se puede interesar. Si yo paso tiempo con Jesús, voy a vivir aventuras con Él, ¿no? Lo que llamamos los testimonios. Y cuando yo cuente esos testimonios van a ser anzuelos para que otra persona diga, yo quiero vivir eso, yo quiero conocer a esa persona de la cual estás hablando. No sabía que era así, yo tenía entendido que era diferente. ¿Puedo interceder viendo el Espíritu Santo para la otra persona durante años? También. ¿Puedo ayudar a que esa persona esté más o menos en una atmósfera cristiana? También. Pero cuidado, porque por mi insistencia, no conducida por Dios, puedo en lugar de acercar, terminar alejando a esa persona. ¿Sí? Entonces esta es una obra que hace el Espíritu Santo. Morris Benden tiene un muy lindo testimonio acerca de esto, donde él en un momento, Morris Benden, pastor ya, se dijo a sí mismo, quiero convertir a mi hijo. Estaba en la secundaria su hijo Lee, y fue Morris Benden y le dijo, hijo, tenemos que trabajar en tu conversión. Y no funcionó. Y con los ojos llenos de lágrimas, Lee le dijo, papá, esto funcionó para vos, no funcionó para mí. Pasó el tiempo, Morris Benden tuvo que entender que era una obra del Espíritu y que él tenía que seguir siendo el padre que era, pero que no se trataba de, bueno, vamos a hacer este curso, conversión, y después de que te egreses vas a salir convertido. Pasaron los años, Lee Benden ya estaba en secundario o en la universidad, y había un grupo de chicos que era imposible que les interesaran las cosas de Dios, pero empezaron a tener un grupo pequeño con un pastor, ¿no? Y este grupo empezó a interesarse en las cosas de Dios y el Espíritu Santo trabajó en ellos. Entonces este grupo decidió orar para que nuevos chicos se sumaran al grupo pequeño, pero no porque ellos lo buscaran, sino porque ellos oraban. Entonces pensaron, ¿cuál es el caso más imposible para que venga este grupo? Lee Benden. Oraron por Lee Benden y Lee Benden se terminó enterando de que había un grupo, pero su intención fue ir no porque quería crecer espiritualmente, sino porque quería burlarse de ellos, porque Lee Benden pensó que eran conversiones falsas y porque Lee Benden pensó en ir y hacer preguntas difíciles de la Biblia para dejarlos en ridículo. Entonces decide ir al grupo. Va al grupo, se arrodillan a orar para dar inicio y acá es donde empezó a tocar el espíritu y corazón de Lee. Notó cómo ellos hablaban con Jesús al orar como un amigo, como alguien a quien conocían hacía miles de años, con una confianza, con un fervor, pero por sobre todo con una confianza muy grande. Y él nunca había escuchado orar así. Entonces se quebró y cuando terminaron de orar, los chicos se dieron cuenta. Lee tuvo que sincerarse lo que le estaba pasando y ellos le contaron que estaban orando por él. Ahí empieza a quebrar el corazón de Lee. Empieza a permitir que el Espíritu obre. Al tiempo, Morris Benden se levanta un sábado de mañana para desayunar en familia e ir todos a la iglesia porque él era pastor y tenía que predicar. Cuando va caminando hacia el comedor, pasa por el cuarto de Lee, la puerta estaba abierta y lo ve a Lee con su Biblia leyéndola. Y no lo podía creer porque Lee no abría una Biblia nunca. Entonces fue rápido y contento a contarle a su esposa, Lee está leyendo la Biblia. Pero decidieron dejarlo ahí y no decir nada.
Esa mañana, mientras Lee leía la Biblia, de repente descubrió una verdad que a él le parecía que nunca había sido predicada y algo que tocó su corazón y que el Espíritu le había mostrado. Y lo llama a los gritos: papá, vení ya porque te tengo que contar algo que descubrí en la Biblia, algo que no se ha predicado, esto es un descubrimiento increíble. Entonces va Morris Benden y el hijo le dice: descubrí, leyendo la palabra, que yo no tengo que transformarme a mí mismo para ir a Jesús, sino que yo voy a Jesús y mediante la relación con Él, Él me transforma y me hace obediente. Yo lo tenía entendido al revés. Esto hay que predicarlo, es una verdad impresionante. Y Morris Benden en su mente, cuando escuchaba esto, contento, ¿no? Pero él pensaba: ¿y qué estuve predicando, hijo, y escribiendo durante los últimos 20 años? Pero no le dijo esto, porque no quería herir susceptibilidades. En cambio le dice: hijo, ¿no es acaso eso maravilloso? Entonces desayunan y se van a la iglesia. Y en la iglesia Morris Benden predicó un sermón que incluía mucho de esto. Y Lee, cuando estaba escuchando el sermón, estaba maravillado porque decía: mi papá, qué genio mi padre. Por una charla que le di en el desayuno de este nuevo descubrimiento ya armó todo un sermón. ¡Qué capacidad! Pero claro, Lee antes no estaba convertido. No había adquirido esa nueva capacidad para conocer a Dios. Sus ojos espirituales estaban velados. Ahora que el Espíritu le había abierto el entendimiento, es que él veía. Y lo que antes le entraba por una oreja y le salía por la otra, ahora se le quedaba en el corazón. En mi caso, me pasó algo un poquito similar, en que en mi fervor de vivir el cristianismo, quise que mi hijo Niquito lo viviera también. Entonces le leía a la mañana en el desayuno, al mediodía en el almuerzo, a la tarde en la merienda, a la noche en la cena y antes de dormir. Le leía todo el tiempo, ¿no? Para que Dios hiciera el trabajo. Pero llegó un día que, gracias a Dios, Niquito se sinceró conmigo y me dijo: papá, te quiero decir algo, pero que no quiero que te pongas triste. Me está cansando un poco todo el tiempo lo de Jesús. Y a mí, por supuesto, por un lado me puso triste, pero por otro lado digo: estoy haciendo lo mismo que quiso hacer Morris Benden por su hijo. Sin decírselo, quise trabajar en la conversión de mi hijo. Y ahí lo dejé de hacer. ¿Seguimos leyendo? Por supuesto que seguimos leyendo, pero no de esa forma. Un día, cuando Niquito tenía una videollamada en pandemia con el colegio en su clase de educación religiosa en su ex colegio católico, le toca el turno de hablar a él y él quería contar algo de su papá y el cristianismo. Yo pensé que tal vez iba a mencionar que era adventista, o tal vez iba a mencionar que el papá se había hecho cristiano, o tal vez iba a mencionar que papá trabajaba en la iglesia, o que papá estudiaba mucho, pero él no. Él lo que dijo fue: papá habla todo el día con Jesús. En el almuerzo, en el baño, cuando trabaja, todo el tiempo está hablando con Jesús, ora todo el día. Y cuando dijo eso, me emocioné, pero me fui a hacer un balance con Jesús. Entonces terminé entendiendo, claro, Niquito lo que más ve es lo que hago, no lo que digo. Y seguramente debe pasar así con todas las disciplinas de la vida. Entonces aprendí que, por supuesto, podemos seguir leyendo, pero que lo más importante va a ser lo que él vea en mi relación con Jesús, más allá de lo que yo le diga o lo que quiera que él haga. Siguiente punto. Hablamos de la conversión, hablamos de que se llega a la conversión, de que no es instantánea y de que tiene que regarse esa plantita todos los días. Uno se tiene que mantener convertido. ¿Cuál es el medio para llegar a esa conversión y para mantenerla? El camino a Cristo dice que Cristo cambia el corazón y habita en el tuyo por la fe. Mediante la fe, el corazón se renueva conforme a la imagen de Dios. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces, el medio, no el fin, sino el medio para lograr esa conversión es la fe. ¿Cómo obtengo fe?
Romanos 10:17 nos dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces paso a no tratar de tener fe, sino a ir a la palabra de Dios. Review and Herald del 14 del 9 del 1897 dice, ningún corazón renovado se puede mantener en condición apacible sin la aplicación cotidiana de la sal de la palabra. La gracia divina se debe recibir todos los días, porque sin ella ninguna persona se puede mantener convertida. Ahora, acá hay un punto importante, porque nos podemos quedar con la equivocación de tengo que leer la Biblia todos los días y entonces allí viene la fe, porque estoy leyendo, oyendo la palabra y viene la fe. No. Ese es uno de los engaños más sutiles del enemigo. El Camino a Cristo, página 63, nos dice que hay una clase de creencia enteramente distinta de la fe. La existencia y el poder de Dios, la verdad de su palabra, son hechos que aún Satanás y sus huestes no pueden negar en lo íntimo de su corazón. La Escritura dice que los demonios lo creen y tiemblan, pero esto no es fe. Fíjense lo que dice acá. Si vos crees que Dios existe, si crees que es todopoderoso, y si crees en la verdad que está en su palabra, los demonios también lo saben. Eso no es fe. Entonces, ¿cómo me vinculo con la palabra para que esa fe naturalmente aparezca? Vamos a ver qué lección se llevó Nicodemo acá. Y acá está la parte importante. ¿Qué pasó con Nicodemo luego de esa charla? Nicodemo recibió la lección y se la llevó consigo y la practicó además. Esa es la parte importante. Escudriñó las Escrituras de una manera nueva. Fíjense que Elena está diciendo que Nicodemo escudriñaba las Escrituras. No era el problema en escudriñar las Escrituras. El problema era el método de escudriñar las Escrituras y el problema era el foco en el que hacía Nicodemo para escudriñar las Escrituras. Escudriñó las Escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma. Empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Fíjense lo que habla Elena sobre el tema del estudio y sobre el método correcto al ir a las Escrituras. Ministerio Pastoral, página 27. Se me mostró que el tiempo que se dedica a tanta lectura y estudio es a veces peor que desperdiciado. Una gran parte del tiempo empleado en los libros y el estudio debiera emplearse en la oración. Se dedica muy poco tiempo a la oración secreta y a la meditación en las cosas sagradas. Si yo simplemente leo la Biblia, pero no oro en las cosas que voy descubriendo en la Biblia, por mí o por otros, y no medito en eso, no va a crecer la fe. Y si no viene la fe, no va a haber transformación. Y si no hay conversión, no hay reino de los cielos. Ministerio de Curación, página 347. Como preparación para la obra cristiana, muchos creen necesario adquirir extenso conocimiento de escritos históricos y teológicos. Se figuran que este conocimiento les ayudará a enseñar el Evangelio. Pero el estudio laborioso de las opiniones de los hombres tiende a debilitar su ministerio más bien que a fortalecerlo. Cuando veo bibliotecas atestadas o llenas de enormes obras de erudición histórica y teológica, me pregunto, ¿para qué gastar dinero en lo que no es pan? Cuidado con ponerme a nutrir con un montón de libros, de un montón de temas, de un montón de doctrinas, pero descuido la palabra. E incluso puedo perderme en la palabra porque me focalizo en saber la doctrina y no la practico. Pero por sobre todas las cosas no me dedico a saber qué es lo que Dios quiere que yo haga hoy. Y esta es lapidaria, es probablemente el contraste más grande que he visto hasta el día de la fecha en los escritos de Elena con respecto a este tema. Recibirás más fortaleza pasando 1 hora diaria en la meditación que lo que haría pasando muchas horas y días en estudiar a los autores más capaces y familiarizándose con cada objeción de nuestra fe y con las evidencias más poderosas en favor de nuestra fe. Fíjense lo que está diciendo Elena.
Una hora por día meditando las escrituras es de muchísimo más valor que los días empleados estudiando a quién, a los autores más capaces. No está hablando de textos que no sirven para nada. ¿Y cuál era el objetivo de este pastor? Se familiarizaba con cada objeción de nuestra fe, es decir, se familiarizaba con contraargumentar cada dardo que venía a la doctrina del sábado, o a la del santuario, o a la del estado de los muertos, lo cual es bueno en sí. Y también se familiarizaba en las evidencias más poderosas a favor de cada una de las doctrinas. ¿El estudio está bien? Sí, está bien y hay que hacerlo, pero cuidado con la cantidad de tiempo que ocupas. Y por sobre todas las cosas, cuidado con que en ese estudio vos descuides la meditación de la Biblia, porque una hora de meditación bíblica es mucho mejor que días enteros estudiando los autores más capaces. No lo digo yo, no es una opinión personal. Está escrito en los textos inspirados. Y acá Elena nos da la receta, en un párrafo, bien resumido. ¿Cómo tengo que estudiar la palabra? En el estudio diario, el método que consiste en examinar un versículo tras otro es a menudo de mucha utilidad. Tome el estudiante un solo versículo, concentre la mente para descubrir el pensamiento que Dios encerró en ese versículo para él allí, es decir, lo que Dios te está diciendo a vos y a mí en ese versículo de forma personal, y luego medite en él hasta hacerlo suyo. Un pasaje estudiado en esa forma, hasta comprender su significado, es de más beneficio que la lectura de muchos capítulos sin propósito definido y sin que se obtenga verdadera instrucción. La educación, página 170. ¿Qué pasó con Nicodemo desde la reunión con Jesús? ¿Qué hizo Nicodemo hasta la crucifixión de Jesús desde esa charla, que fue 3 años y medio, un poquito menos? Jesús conocía el suelo en el cual había arrojado esa semilla. Las palabras pronunciadas de noche a un solo oyente en la mañana solitaria no se perdieron. Por un tiempo, Nicodemo no reconoció públicamente a Cristo, pero ¿qué hizo Nicodemo? Estudió su vida, la vida de Jesús, y meditó sus enseñanzas. ¿Qué enseñanzas? Lo que Jesús iba diciendo en tiempo real en sus distintos recorridos. En los concilios del Sanedrín estorbó repetidas veces los planes que los sacerdotes hacían para destruirle. ¿Qué hizo Nicodemo desde la muerte y la resurrección de Jesús? Ni José de Arimatea ni Nicodemo habían aceptado abiertamente al Salvador mientras vivía. Sabían que un paso tal los habría excluido del Sanedrín y ellos esperaban protegerle por su influencia en los concilios. Durante un tiempo pareció que tenían éxito, pero los astutos sacerdotes, viendo cómo favorecían a Cristo, habían estorbado sus planes. En su ausencia, Jesús había sido condenado y entregado para ser crucificado. Ahora que había muerto, ya no ocultaron su adhesión a él. Mientras los discípulos temían manifestarse abiertamente como adeptos suyos, José y Nicodemo acudieron osadamente en su auxilio. La ayuda de estos hombres ricos y honrados era muy necesaria en ese momento. Podían hacer por su maestro muerto lo que era imposible para los pobres discípulos. Su riqueza e influencia los protegían mucho contra la malicia de los sacerdotes y príncipes. Después de la ascensión de Jesús, cuando los discípulos fueron dispersados por la persecución, Nicodemo se adelantó osadamente. Dedicó sus riquezas a sostener la tierna iglesia que los judíos esperaban ver desaparecer a la muerte de Cristo. En tiempos de peligro, el que había sido tan cauteloso y lleno de dudas, se manifestó tan firme como una roca, estimulando la fe de los discípulos y proporcionándoles recursos con que llevar adelante la obra del Evangelio. A aquellos que en otro tiempo le habían tributado reverencia, le despreciaron y persiguieron. Quedó pobre en los bienes de este mundo, pero no le faltó la fe que había tenido su comienzo en aquella conferencia nocturna con Jesús. ¿Cómo registró Juan esta historia? Porque está únicamente en su Evangelio. Nicodemo relató a Juan la historia de aquella entrevista, y la pluma de éste la registró para instrucción de millones de almas. Las verdades allí enseñadas son tan importantes hoy como en aquella solemne noche que sombreara la montaña donde el gobernante judío
Vino para aprender del humilde maestro de Galilea el camino de la vida. Para cerrar, a modo de resumen, ¿qué errores tenemos que desterrar de nuestra mente con respecto a la conversión? Error número 1, que podemos nacer de nuevo y no darnos cuenta de ello. Nos tenemos que dar cuenta. Error número 2, que nosotros podemos convertir a otra persona. Error número 3, que la transformación de la vida es algo que sucede completa e instantáneamente en ocasión de la conversión. Error número 4, que una vez que experimentamos la conversión, siempre permaneceremos convertidos. ¿Cuáles son las verdades que tenemos que sí atesorar en la mente y guardarlas? E ir, como hacían los bereanos, a verificar todo lo que hablamos hoy. Que de hecho lo digo, Juan 3 del 1 al 15, el capítulo del deseado de Nicodemo, el capítulo número 7 del Camino a Cristo, y luego hay comentarios de Elena del tomo 5 de Comentarios Bíblicos Adventistas y algunos otros comentarios de otros lugares que uno fue investigando. 3 verdades a atesorar acá. Número 1, la conversión es la obra del Espíritu Santo, quien produce en el ser humano un cambio de actitud hacia Dios y crea en él una nueva capacidad para conocer al Señor. Verdad número 2, la conversión conduce a una vida transformada. Verdad número 3, la conversión es una experiencia continua, no algo que sucede una sola vez. Recordemos, hermanos, que la lección práctica que más nos tenemos que llevar de esto es cómo vamos a ir a relacionarnos con la Biblia luego de esta predicación. ¿Voy a ir a estudiar como hacían los griegos, a memorizar, a guardar el conocimiento intelectualmente? ¿O voy a ir a orar versículo por versículo y meditar en él hasta hacerlo mío y entender la voluntad de Dios para mí en ese versículo y que eso dispare una oración y así haya una relación? Yo oro y Dios se comunica conmigo a través de la meditación bíblica y así el ciclo continúa y continúa y continúa.